antes vamos a poner este tiempo en sus manos, a través de la oración, que Él pueda dirigir todo este tiempo. Oremos. Sí, Señor y Padre Santo, Dios Todopoderoso. Señor, tú que habitas los cielos, Señor, el Dios Santo, tú que te humillaste y te acercaste a la humanidad tomando forma de siervo y te asemejaste a los hombres. Tú que viviste sin pecado para ser el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Señor, dirige este tiempo de meditación de la palabra. Que tu palabra que hemos leído anteriormente, haya hecho conmover nuestros corazones. Que el poder de tu Espíritu haya actuado a través de ella, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que utilice a este siervo pecador para tratar de profundizar en ella y podamos escuchar tu voz, Señor, a través de ella esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a leer de nuevo. Esta vez no les voy a pedir que se pongan en pie y vamos a leer de nuevo este texto, porque siempre lo leemos una sola vez y después en toda la predicación no volvemos a verlo, sino algunos versículos sueltos. Vamos a leer otra vez esta lectura. Les recuerdo que es el Evangelio de Marcos, capítulo 1, los versículos del 40 al 45, y dice así la palabra. Vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas las partes. El rey y el leproso, Jesús y el pecador. Este es el título que le hemos dado a la predicación de hoy y define muy bien los puntos que queremos tratar en esta mañana. Si se fijan bien en este título, establecemos una relación entre el rey y Jesús, entre el leproso y el pecador, para finalmente explicar la relación entre Jesús y el pecador. Y esos son los tres puntos que trataremos en la mañana de hoy. Vamos a hablar de Jesús, el rey diferente. Vamos a hablar de la lepra y el pecado. Y vamos a hablar de Jesús como el rey siervo sustituto. Estamos haciendo una serie de predicaciones acerca del Evangelio de Marcos y en los títulos pues siempre hacemos referencia a la palabra rey, el rey y Satanás, el rey y las enfermedades, el rey y el pecado. Y cuando decimos rey, nos estamos refiriendo a Jesús. Quería aclararlo porque en las predicaciones pongo el título y no sé si realmente estamos entendiendo que cuando nos referimos al rey nos estamos refiriendo a Jesús. Debemos entender que cuando un autor escribe un libro siempre tiene en mente a las personas a las que va dirigido ese libro, tanto en el tema que trata como en el lenguaje que utiliza, a fin de que esos lectores puedan comprender lo que se les está contando. No es lo mismo un libro escrito para niños, en los que se usa un lenguaje con palabras más sencillas o explicando algunas palabras complicadas y con unos temas más sencillos, más infantiles, con historias más ligeras y más rápidas,
que un libro escrito para adultos, con palabras más complejas, con temas más reflexivos y profundos, y con un texto pues mucho más extenso. En el caso del Evangelio de Marcos, los lectores a los que va dirigido son los creyentes de Roma. En el tiempo en el que este libro se difundió, el Imperio Romano dominaba el mundo occidental y era un tiempo en el que este imperio ya había comenzado a perseguir a los cristianos. Por lo que Marcos quería animar a los cristianos que sufrían esta persecución. Por eso, en este libro podemos encontrar muchas palabras utilizadas por Jesús que son traducidas por Marcos para que los lectores puedan entender esas palabras. Por ejemplo, en Marcos 3:17 leemos que se hacía referencia a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Sí, hay varias palabras que Marcos explica para que puedan ser entendidas. Marcos no se para a desarrollar muchos de los discursos de Jesús que sí encontramos desarrollados en otros evangelios, que tenían base en las escrituras judías, porque estos romanos a los que se dirige el evangelio no tenían esos conocimientos. Por ejemplo, Marcos no desarrolla las conversaciones entre Jesús y Satanás cuando este último tentó a Jesús, que sí se desarrollan en los otros evangelios. Marcos, como pudimos ver hace unos meses, pues pasó por este episodio de forma más rápida, dejando claramente reflejada la idea de cómo Jesús tenía poder sobre Satanás. Probablemente la audiencia romana no entendería pues estas conversaciones entre Satanás y Jesús, porque Satanás hizo referencia a la palabra, utilizó la palabra, pero sí quedó claro de forma contundente cómo Jesús tenía autoridad sobre Satanás. Estos romanos se encontraban dentro de una cultura llena de dioses, una cultura bastante supersticiosa, cuyo máximo referente o exponente era el emperador. El emperador era un rey con poder sobre otros reyes. Además, en el Imperio Romano tenían la costumbre de hacer una celebración que se llamaba la apoteosis. ¿Qué significa esta palabra? Se preguntarán. Pues, la apoteosis es una celebración en la que se le da el título de Dios, se le otorga la divinidad a un emperador que ya había fallecido. Y esto lo hacían los emperadores en curso, los emperadores que estaban gobernando en ese momento, para reforzar la importancia del oficio imperial y para que los ciudadanos asociaran al actual emperador con un antecesor bien considerado. Y por eso Marcos presenta a Jesús como el rey esperado. Jesús es el verdadero Rey de Reyes, que es anunciado mediante el Evangelio. El Rey de Reyes, que es verdaderamente Hijo de Dios, del único Dios. Los emperadores daban el título de Dios a sus antecesores para que pues, fueran considerados ellos mismos, designados como por elección divina. Pero Jesús era Hijo de Dios. Dios mismo en el bautismo da testimonio de Jesús como su Hijo amado, en quien se complacía, en el versículo 11. Pues aun siendo el verdadero Rey de Reyes, el que tiene la autoridad sobre todas las cosas, Jesús es diferente al resto de los gobernantes. Y vemos esta diferencia de manera más notoria en su relación con las personas. Este texto nos muestra un rey cercano, un rey que atiende a las necesidades de los que viven en angustia,
de los que viven en escasez. En este caso que nos ocupa, un leproso se acerca a Jesús, una persona que sufría en su cuerpo la enfermedad de la lepra, una enfermedad que hoy en día tiene tratamiento para ser curada. Cuando hablo de enfermedades y doy datos, me pongo nervioso porque no sé si Juan Luis me puede contradecir en algunas cosas y yo me invento datos, después nos lo aclara. Tiene tratamiento para curarse, creo que no tiene tratamiento para prevenir que te contagie, no lo sé con seguridad, pero es un tratamiento descubierto pues, muy recientemente. En 1987 un médico colombiano pues, le dieron el premio Príncipe de Asturias por hallar un tratamiento para curar la lepra. Esta enfermedad comienza con dolor y poco a poco el cuerpo se va entumeciendo a medida que la enfermedad va atacando el sistema nervioso. La piel se va llenando de escamas y se vuelve gruesa y con el tiempo se van formando llagas. En la cara se manifiesta de forma especial y en aquella época pues era como se podía ver cómo estaba haciendo estragos esa enfermedad, porque el resto del cuerpo pues lo llevaban cubierto. El cuerpo también empieza a desprender cierto olor a podrido que hace que esta enfermedad sea algo muy, muy desagradable. Dios en el libro de Levítico hace referencia a esta enfermedad para que los sacerdotes supieran cómo identificar y actuar para evitar que esta dolencia pudiese extenderse por entre el pueblo, y también para que pudieran diferenciarla con respecto a otras afecciones de la piel. Las personas afectadas por la lepra debían abandonar sus casas, sus pueblos y vivir en el exterior, alejados de su familia, de su hogar y reduciendo el contacto con sus seres queridos. No podían entrar abiertamente en las ciudades y debían quedarse en los lugares desiertos, apartados del contacto con aquellos que estaban sanos. Eran sustentados con alimentos y ropas que sus familiares dejaban en algún lugar específico para evitar el contacto directo con ellos. Y no solo eso, imagínense a padres de familia que sustentaban con su jornal a su mujer y a sus hijos, que de repente ya no pueden hacerlo y además le tienen que sustentar a él. Estas personas no podían estar a menos de 2 metros de las personas sanas y debían llevar alguna cosa, algún elemento que hiciese ruido al moverse para que las personas supiesen que estaba enfermo y que se acercaba. Ellos mismos debían gritar inmundo, inmundo, para que cualquiera que estuviese cerca se diese cuenta de que se estaba acercando y se pudiera apartar. Pero no solo eso, una de las interpretaciones que tenía el pueblo judío de la lepra, una forma débil de la enfermedad, era que la lepra se podía coger por hablar mal de una persona. Se basaban en el episodio que se narra en el libro de Números, del capítulo 12, cuando Miriam, la hermana de Moisés, habla mal de él, y Dios la castiga con lepra y la aparta 7 días del campamento hasta que la restaura. Y una interpretación muy ligera de este pasaje llevó a que aquellos que hablaban mal de otros se les apartase durante 7 días para que meditaran sobre su conducta. Los leprosos eran considerados por la sociedad judía como pecadores manifiestos, personas que habían sido castigadas por Dios para poner de manifiesto ante la sociedad su pecado oculto. O sea que al final no solo sufrían la enfermedad, la imposibilidad de sostener a su propia familia, sino que debían ser sustentados por otros y además eran señalados como pecadores. Es aquí donde quiero volver a hacer la distinción que hice hace una semana acerca de la enfermedad como consecuencia del pecado
una enfermedad como consecuencia de un pecado específico y la consecuencia de una vida pecaminosa. Si una persona persiste en comportamientos pecaminosos, por ejemplo, el abuso de la droga, del alcohol, del juego, del sexo, de la comida, de hacer negocios fraudulentos, todo esto puede llegar a manifestarse en su vida en forma de enfermedad, de dependencia, de ludopatía, de hipertensión. Una vida disoluta, pues al final puede causar efectos visibles. Por otro lado, alguien puede cometer un pecado específico y no sufrir consecuencia alguna. Yo puedo haber robado y por ello tengo por qué caer enfermo. Pero por otro lado, puedo llegar a caer enfermo, puedo sufrir un cáncer y eso no significa que haya cometido un pecado específico por el cual Dios desee castigarme con esa enfermedad. Pero definitivamente la enfermedad en el mundo que afecta a hombres y a mujeres, a niños y niñas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, feos y guapos, listos y tontos, sabios y necios, ricos y pobres, creyentes y no creyentes, judíos y griegos. La enfermedad es consecuencia del pecado del hombre. El pecado que comenzó con el pecado original, desde el primer pecado del hombre, sucedido en el Edén. La dificultad para entender la relación entre la enfermedad y el pecado surge de no entender que los seres humanos somos pecadores. Somos pecadores. En general, todas las sociedades siguen considerando que una mala acción tiene una consecuencia mala y una buena acción tiene consecuencia buena. Por eso, en el texto que leíamos en la lectura devocional de hoy, Jesús tiene que explicar y expone claramente la realidad en la que se encuentra el ser humano. Que no existen unos que son pecadores y otros que no lo son. Es el error en el que se encontraban, por ejemplo, los fariseos, que se pensaban personas sin pecado, y que Jesús pone claramente en la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas, el capítulo 18, los versículos del 9 al 14, que voy a compartir, y que decía: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús es absolutamente claro al respecto. En la lectura devocional, aquellos que murieron en los accidentes cuando se cayó la torre de Siloé en Jerusalén, no eran más pecadores que el resto de los habitantes de Jerusalén, o aquellos galileos que fueron asesinados por Pilato, no eran más pecadores que el resto que no murió. Dice Jesús: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y Jesús estaba hablando de la muerte eterna. Tampoco ese leproso era más pecador que el resto de los que estaban allí. Tampoco era más pecador que ninguno de los que estamos aquí. La lepra, simplemente, era la manifestación externa, terrible, repulsiva de la realidad interior de todos los seres humanos.
Si nuestros pecados se manifestaran físicamente en nuestro exterior, nuestra apariencia sería la de un leproso, terriblemente desfigurado. La enfermedad es el recordatorio de nuestro verdadero estado espiritual alejado de Dios. Somos seres envidiosos que anhelamos lo que otros tienen, no solo bienes materiales, también envidiamos la tranquilidad de otras vidas, envidiamos a aquellos a los que los demás tienen en consideración, los logros de los demás, decimos pequeñas mentirijillas que no hacen mal a nadie, reaccionamos con ira de lo que no nos agrada, no solo con gritos, también con silencio. Buscamos nuestra propia comodidad o imponer nuestro criterio como el más correcto. No nos conformamos con lo que Dios nos da. Buscamos satisfacer nuestras necesidades primeramente. Relegamos la atención a Dios a un segundo lugar, sin estudiar la palabra, sin orar. Descuidamos nuestras responsabilidades con nuestro trabajo, con nuestro ministerio, con nuestros hermanos en Cristo, con los que desconocen la palabra de Dios, a los cuales no predicamos. Guardamos rencor, perdonando pero no olvidando. Observamos los conflictos que tenemos en nuestra vida con los demás solamente desde nuestro punto de vista. Somos incapaces de ceder para que no seamos considerados menos de lo que somos. Llegamos a desear el mal de otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguno incluso dirá que él mismo no experimenta ninguno de estos campos. Bueno, si lo piensas así, por favor, déjame tu lista para añadirla a esta. Y se preguntarán cómo he podido confeccionar esta lista, porque esta lista es la mía, pero realmente es un resumen reducido de mi lista real, y me mirarán y dirán que eres un ser repugnante. Esa es nuestra realidad. Si ustedes pudieran ver realmente cómo soy, huirían como cuando el leproso gritaba: inmundo, inmundo. Pues siendo merecedores de desprecio, Jesús, el Rey de Reyes, tiene misericordia. Porque Jesús entiende perfectamente la situación de indefensión del ser humano frente al pecado y sus consecuencias. En el versículo 40, el leproso ruega por su terrible situación y Jesús lo toca. Jesús estaba en todo su derecho de molestarse por el comportamiento de este hombre. Se había acercado a él sin respetar la ley, sin seguir los protocolos adecuados, pero Jesús no se molesta. Además, él pudo sanarlo simplemente con el poder de su palabra, pero en un gesto de absoluta compasión Jesús lo toca, rompe esa distancia con el hombre y restablece la relación personal con aquel que había sido rechazado por todos. El Dios Santo, el único que es completamente puro, toca al impuro, y no solamente porque puede, sino porque quiere. Los lectores a los que iba dirigido este libro estaban leyendo que el Rey de Reyes se estaba preocupando por la situación del ser en ese momento más desprestigiado y apartado de la sociedad, y que con el poder de su palabra eliminaba y restauraba completamente a los hombres de las consecuencias manifestadas en el físico por el pecado de la humanidad. Este hombre quedó limpio totalmente, no por las artes sanatorias de un curandero milagrero, sino porque fue la voluntad de Dios quien quiso que eso sucediera. Y además fue una sanación total. Este hombre recuperaría la suavidad de su piel y no quedarían secuelas de la enfermedad en su cuerpo. Vi una observación, leyendo otros comentarios, una observación de que cuando esta persona fue sanada, estaban en el mar de Galilea, y cuando Jesús le mandó ir a los sacerdotes, debía ir hasta Jerusalén, y eran pues mínimo 100 kilómetros que tenía que recorrer, y por tanto pues se considera que esta persona fue totalmente sanada, porque después tenía que hacer un ejercicio físico
de consideración. Este rey se había ensuciado con el impuro, tocándolo, rebajándose a tratar con él, pero verdaderamente a Jesús nada podía contaminarlo. Para seguir definiendo el carácter de este rey de reyes, este rey diferente, vemos que Jesús le ordena al ex leproso ya que cumpla con la ley, versículo 44. Primero le ordena a este hombre que no le dijese rigurosamente nada a nadie, y después que se presentase al sacerdote conforme a la ley de Moisés para dar testimonio a esos sacerdotes. Los leprosos que eran sanados debían realizar un ritual que les invito a leer en Levítico 14. Les invito a que lo lean durante esta semana. Está en Levítico 14. Pueden leer en sus casas durante esta semana. Y en ese ritual los sacerdotes determinaban que dicha persona había sido limpiada de la lepra. Antes de recuperar su lugar en la sociedad, este hombre debía cumplir los requisitos de la ley mosaica en relación con las enfermedades contagiosas de la piel, como os digo, se describen en Levítico 14. Esta fórmula requería llevar 2 avecillas y matar una de ellas en una vasija de barro sobre agua corriente. La otra avecilla, junto con la madera de cedro, una cuerda de grana y el hisopo, se sumergían entonces en la sangre del ave que habían matado. El antes leproso era rociado 7 veces y declarado limpio por el sacerdote, y la avecilla viva era puesta en libertad en un campo abierto. A la persona posteriormente se le exigía lavar su ropa, afeitarse el cabello y la ceja y bañarse en agua, y después de permanecer fuera de su tienda por 7 días, al 8º debía llevar ofrendas apropiadas al sacerdote. Entonces, al ofrecer los sacrificios necesarios, sería ungido con aceite por el sacerdote, lo que significaba que estaba limpio. Esta era una forma de volver a acoger a esta persona que había sido declarada inmunda, de volverla a acoger en la sociedad. Jesús, ese rey diferente, siempre preservó la ley. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque uno de los cometidos de Jesús era el de ser el único humano en cumplir la ley a la perfección. Jesús en ese momento le había propuesto al ex leproso ser testimonio delante de los sacerdotes del poder de Dios para sanar. Jesús estaba huyendo de la publicidad de sanador que estaban alimentando otros, porque su intención verdaderamente era revelar quién era Él realmente y qué es lo que había venido Él a hacer aquí en la tierra. Sin embargo, este ex leproso desobedeció a Jesús y comenzó a contar lo sucedido por todos los lugares. Algunos aquí aprovechan para decir que es curioso que nosotros, que tenemos el mandato de predicar el Evangelio, no lo hacemos, y que este hombre no pudo evitar salir y contar lo que le había sucedido. Y se comenta así como una forma de mover nuestras conciencias para hablar de Jesús a los demás. Pero la primera reacción de este hombre ante un mandato del rey, de aquel que con su palabra fue capaz de limpiarle de la enfermedad, fue la desobediencia. Este hombre fue a contar lo que él consideró que debía contar, pero no hizo lo que Jesús le dijo que hiciese. Es muy diferente del mandato que Jesús da a sus discípulos, los cuales, una vez instruidos en el mensaje que debían trasladar, fueron encomendados por Jesús para comunicarlo. Lo vemos en Mateo 28, los versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En este caso, Jesús encomendó a sus discípulos a llevar ese mensaje que les había enseñado, no un mensaje libre. Nuestra respuesta a la misericordia de Dios con nosotros no puede ser imponer nuestra propia voluntad, aun cuando estemos hablando de Cristo. Nuestro testimonio de Cristo no puede limitarse a enseñar cómo Dios ha cambiado nuestra vida. Debemos transmitir el mensaje completo, mostrando a través de la palabra de Dios la condición actual de pecado del ser humano apartado de Dios, la necesidad de arrepentimiento y la obra salvadora de Cristo. Porque la obra de Cristo tuvo un costo. El último versículo nos apunta a la obra sustitutoria de Cristo en la cruz. La sanación del leproso tuvo una consecuencia para Jesús. La segunda parte del versículo 45 dice que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos. ¿Y a qué nos recuerda esta situación final que se narra de Jesús? Nos recuerda la situación en la que se encontraba el leproso antes de ser sanado. Jesús sabía que la fama que había conseguido era superficial y temporal. En Juan, en el capítulo 2, los versículos del 23 al 25, la palabra dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y la gente se amontonaba en las ciudades en busca de su milagro personal, lo que hacía que Jesús no pudiera entrar en ellas para realizar su verdadera labor, que era predicar la palabra, transmitir el Evangelio. Un Evangelio que fue rechazado por una gran mayoría porque no era el mensaje que esperaban escuchar, porque Jesús no era el rey que ellos anhelaban para cumplir sus expectativas propias. Esta multitud de buscadores de milagros que empujaron a Jesús a buscar lugares espaciosos y aislados, fuera de las ciudades en los que poder predicar. El monte donde dio el sermón, la orilla del mar de Galilea, el desierto. Aún así, versículo 45, venían a él de todas partes, seguían persiguiéndolo. Esta es la relación que el rey establece con el leproso. El leproso venía de habitar en lugares apartados de fuera de las ciudades hasta que fue sanado por Jesús y fue reinsertado en la sociedad. Pero para Jesús significó lo contrario, tener que abandonar las ciudades para habitar en los lugares desiertos. Jesús toma en este sentido el lugar del leproso. Y es una increíble metáfora de lo que Jesús hizo en la cruz. Como pecadores éramos los leprosos espirituales que vivíamos apartados de Dios. Y Dios entonces, por gracia, provee el camino de salvación y lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Y para eso el Hijo dejó la presencia de Dios y fue al aislamiento. Jesús toma nuestro lugar y es rechazado absolutamente por todos. Rechazado por los hombres e incluso por Dios en aquel momento en el que Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Lo leemos en Mateo 27, 46. Y por ello, nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido aceptados y recibidos en la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios pudo, puede y además quiere. No sabemos más de la vida de este leproso, pero sí conocemos el mensaje completo. Comprobamos que Jesús tomó la posición de la cruz que nos correspondía a nosotros
para recibir nuestro castigo y nosotros recibir su galardón. Nuestro pecado supuso el castigo sobre Cristo. Y esa relación sustitutoria es la que nos maravilla, nos maravilla. Jesús en el lugar del pecador. Dios está viendo nuestros rostros, nuestros cuerpos clavados en la cruz, pero tuvo que ser el Rey perfecto quien ocupase el lugar, el único que podía hacerlo. ¿Crees en esta verdad? ¿Reconoces que eres un leproso espiritual? ¿Reconoces que tu pecado carcome y habita en tu interior? ¿Entiendes que ese pecado te aparta, te aísla, te separa del que es 3 veces santo, del Dios Todopoderoso? Este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él toma tu lugar en la cruz. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si es así, si crees todo esto, Él te ofrece la limpieza total. Clama como hizo el leproso. Si quieres, puedes limpiarme, porque Dios quiere limpiarme. Oremos. Sí, Señor y Padre Santo, nos acercamos a tu palabra y descubrimos, Señor, el amor, la misericordia y la gracia que has tenido para con nosotros. Nos reconocemos como pecadores, Señor. Nos mostramos delante de ti como pecadores, Señor, y sabemos que tú nos conoces verdaderamente. Ante el resto podemos tener una apariencia, pero tú miras más allá de la apariencia exterior, Señor, y conoces nuestra situación real. Por eso, Señor, tú te acercaste a nosotros. Por eso enviaste a tu Hijo Jesús para ser el sustituto que llevase sobre él el castigo que merecíamos nosotros. Tan terrible es el castigo que nosotros somos incapaces, Señor, de pagar por él. Tu Hijo Jesús murió en la cruz y tomó nuestro lugar, para que nosotros seamos tratados como tú lo tratarías a él. Señor, nos acercamos a tu Evangelio y vemos que tú nos dices que nos arrepintamos y creamos que ese sacrificio perfecto nos limpia de todo pecado. Señor, confesamos que eso es real, Señor. Confesamos, Señor, que somos pecadores y nos hemos presentado delante de ti confiados en que el sacrificio de tu Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Señor, te pedimos que nos sustentes, que sigas sustentando nuestras vidas, que sigas perfeccionando nuestras vidas, Señor. Sabemos que aún vivimos en cuerpo sujetos al pecado, Señor, pero sabemos que tu poder también obra en cada uno de nosotros y que se perfecciona en nuestra debilidad. Señor, dirige tú nuestras vidas. Que nuestras vidas puedan ser testimonio de tu obra en nosotros, pero, Señor, ayúdanos a recordar cada día que debemos hablar de tu Evangelio, que debemos compartir tu palabra, porque tu palabra tiene poder para transformar la vida. Que solo a través de ella es que tú cambias los corazones de las personas. En el nombre de tu Hijo Jesús.